El Señor es bueno, siempre lo será. Todo lo que Dios nos otorga a través de Cristo siempre es bueno. Su salvación es buena, su gracia es buena, su dirección es buena, sus promesas son buenas, su palabra es buena, los mandamientos son justos, son buenos. Hay tantas cosas de Dios y en Dios que son buenas, que nosotros estamos llamados a regocijarnos en ellas, a disfrutarlas, a vivirlas y a siempre atesorarlas en nuestro corazón. Ok, si hemos gustado al Señor, si hoy somos partícipes del cristianismo, de la vida de Dios, del pueblo del Señor y de esa nueva creación, hay dos consejos. Uno en el versículo 1 y otro en el versículo 2. Pero vamos a mirar el consejo en el versículo 1 del pasaje y luego para el final vamos a dejar lo que está en el versículo 2. Entonces, el consejo o los consejos en el versículo 1, ¿cuáles son? Desechando pues toda malicia, también todo engaño, desechando toda hipocresía, toda envidias y todas detracciones. Y les voy a compartir allí mismo en la otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo. El versículo 1 dice de la siguiente manera: por lo tanto, dice, si han gustado al Señor, si han probado de su bondad, por lo tanto, dice, desháganse de toda mala conducta. Y aquí es un poco más claro. Desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño. Terminen con toda hipocresía, acaben con todo celo y con toda clase de comentarios hirientes o palabras ofensivas. Yo creo que ese versículo es muy claro, es muy puntual y nos dice cosas muy claras, fijas y directas. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. En la Reina Valera del 60 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Hay cosas que la Escritura nos exhorta que nosotros desechemos. Y continuamente nosotros vemos en la palabra de Dios frases como despojados del viejo hombre, haced morir lo terrenal en nosotros. Y en este caso dice, desechen pues toda mala conducta, toda malicia, desechen todo engaño, desechen toda envidia, desechen toda hipocresía y desechen todas palabras hirientes de sus vidas, de sus corazones, de sus bocas y de su ser. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo el Señor desea que nosotros vivamos luego de haberle conocido, de haberle degustado, de haberle probado, de saber quién es Él y de haber sido hecho partícipe de su perdón, de su gracia y hoy de haber hecho partícipe por la gracia del Señor de su pueblo? Cuando nosotros nos hablan de que debemos abandonar ciertas cosas, a veces eso no nos gusta mucho, porque nosotros somos de los que generalmente nos gusta llevar nuestra vida conforme a nuestra manera y conforme a nuestro propio pensamiento. Pero déjame decirte algo, cuando nosotros hablamos con la palabra del Señor, le permitimos a Dios hablar. Aquí no se trata de lo que yo quiera que tú seas o hagas. Aquí se trata de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y en este caso, la exhortación de la palabra del Señor es que nosotros podamos desechar toda malicia. Uno, porque no agrada a Dios, porque no nos hace bien, porque nos destruye y porque no nos permite vivir en esta vida de manera tranquila y en paz. No solamente toda malicia, sino todo engaño. Esa intención de siempre querer estar tendiendo trampa a otras personas con algunas situaciones, con algunas cosas, debe desaparecer de todos aquellos que han degustado al Señor. También debemos rechazar y debemos deshacernos de toda hipocresía, porque el Señor Jesucristo nunca fue hipócrita. Él siempre fue lo que era y siempre recibió a las personas de la manera más honesta posible. Toda envidia, porque la envidia carcome el alma,
daña nuestra paz, nos impide tener gozo permanente en nuestras vidas, y debemos también desechar toda detracción y toda palabra de nuestros labios con la intención de herir, porque la Biblia nos exhorta que en vez de tener palabras hirientes tengamos palabras llenas de sabiduría, llenas de amor, llenas de gozo, llenas de paz, de tal manera que podamos dar, dice la palabra del Señor, gracias a los oyentes, o podamos generar gracia delante de aquellos que nos están escuchando. Ese es el primer consejo si hemos gustado del Señor. Ahora, el segundo consejo lo vamos a encontrar en el versículo 2 del pasaje. Dice de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Primero desechad, ya lo mencionamos, todo lo que hay en el versículo 1. Y ahora tenemos un versículo 2 enseñándonos, exhortándonos, invitándonos a que ahora que hemos degustado al Señor, tengamos motivaciones diferentes, deseos diferentes hacia cosas diferentes. Alguien que verdaderamente ha conocido a Cristo y ha sido salvo por Él, una de las primeras cosas que cambian en su vida son las motivaciones de su corazón, y cambiando las motivaciones de su corazón, inevitablemente cambian sus deseos. Tú anhelabas cosas de este mundo, cosas paganas, cosas dañinas y cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, y cuando crees en Cristo, eres salvo por Él, eres rescatado por Dios, eres transformado, tus deseos inevitablemente cambian. Es por eso que hay personas con las cuales tú andabas, te paseabas, compartías, y compartían los mismos deseos y el mismo gusto por las cosas. Cuando fuiste salvo y cuando el Señor te rescató y naciste de nuevo, tus deseos cambian y tus motivaciones cambian. Nunca antes deseábamos tener conocimiento de la palabra del Señor, no deseábamos estudiar la palabra del Señor, no deseábamos tenerla, leerla y meditarla. Antes no, porque no estaban dentro de nuestros deseos y nuestras prioridades. Cuando fuimos salvos y cuando nacemos de nuevo, los deseos cambian, y un deseo que inevitablemente nace, no debe, sino que nace inevitablemente en la vida de alguien que realmente ha creído y ha nacido de nuevo, es el deseo profundo por Dios y por su palabra. Versículo 2 dice, lo voy a poner una vez más en pantalla: desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Y menciono e interpreto yo que la leche espiritual allí es la palabra de Dios. ¿Dónde me baso? Te voy a mostrar un versículo para que tengamos claridad un poco acerca de ello. Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí dice, debiendo ser ya maestros de la palabra, tienen necesidad después de tanto tiempo de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las primeras palabras o las primeras enseñanzas de las palabras de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí nosotros tenemos una confirmación para salir de dudas de que leche en estos textos bíblicos se refiere a la palabra de Dios. Pero vamos a volver una vez más a lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, ahora versículo 2. Desead como niños, ¿qué? Pero como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Ok. Cuando nosotros estamos recién convertidos, o cuando una persona nace de nuevo, sus primeros días, inevitablemente adherido a eso, debe surgir un deseo por conocer la palabra de Dios. Y quizás no esos estudios profundos y esos estudios de horas, sino cosas básicas concerniente a la fe y concerniente a Dios y concerniente a la voluntad de Dios. Eso comienza a nacer y a florecer en nosotros, el deseo profundo de leche espiritual. Ahora escúcheme,
El apóstol Pedro toma un ejemplo que nosotros podemos conocer y conocemos muy de cerca, y es el deseo que los niños recién nacidos traen consigo por la leche materna. Un bebé ha estado 9 meses en el vientre de su madre, nunca tuvo el seno de su madre al frente, pero cuando nace sabiendo prácticamente de dónde debe alimentarse y deseando la leche de los pechos de su madre sin nunca antes haberla probado. La desea, la quiere, la anhela. Ahora escúcheme. En nosotros como creyentes genuinos y verdaderos, el día en que nacimos de nuevo, nace con nosotros el amor y deseo genuino por la palabra de Dios. No es opcional. Este deseo no es que se aprende en el camino, no. Si nace desde el día en que nacimos de nuevo, con Él viene. Se acrecenta o se acrecienta en el transcurrir del tiempo a medida que nosotros escudriñamos la Escritura y empezamos a conocer quién es Dios a través de ella y comenzamos a entender sus principios y sus promesas en ella. A medida que más conocemos la palabra de Dios, entonces el hambre, el deseo por ella aumenta. Yo recuerdo la experiencia que tuve cuando compré mi primera Biblia. La verdad, cuando comencé a leer las primeras páginas, y recuerdo mucho que fue en la carta a los Efesios 1, capítulo 2 y toda la carta, comencé a leerlas y la verdad inmediatamente me sentí alimentado, porque aquellos que cambian de naturaleza, de una naturaleza vieja a una naturaleza nueva, comienzan a sentirse satisfechos por cosas diferentes. Antes, y tratábamos de suplir nuestras necesidades y satisfacer nuestros deseos con las cosas que ese mundo ofrecía. Hoy la palabra de Dios llena nuestro corazón, da satisfacción a nuestro ser, nos produce gozo, fuerza, aliento y esperanza. Hoy es diferente el impacto que la palabra del Señor tiene. El consejo bíblico es: deséenla. Como niños recién nacidos desean la leche espiritual, deséenla, ámenla, tenga comunión con ella, y esa es la exhortación bíblica, tener comunión con la palabra de Dios. Pero escúchame bien, hay un consejo muy importante. Como los niños recién nacidos desean la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa eso de adulterada? Significa no con otros ingredientes ajenos a ella. En el caso de la palabra del Señor, debemos anhelar la palabra de Dios tal cual es, en su interpretación propia y profunda, certera, verdadera y coherente. Debemos nosotros desear la palabra del Señor como está escrita y como nos ha sido revelada, y con la intención con la cual fue escrita. Si tiene exhortaciones, recibámosla. Si tiene correcciones, recibámosla. Si tiene consejos, recibámoslos. Si tiene alabanzas, entonces también tomémosla. Tomemos sus consejos, tomemos sus principios, tomemos sus consuelos, tomemos su sabiduría. ¿Cómo está? No permitamos que hombres que no temen a Dios nos enseñen cosas erradas en la palabra del Señor. A medida que tú tienes comunión con ellas y eres temeroso en su interpretación y su lectura, comenzarás a conocer a Dios a través de ella y a conocer los principios bíblicos, de tal manera que cuando alguien comience a adulterarla, tú sabrás cuando alguien está haciendo eso, porque tú sabes y conoces la preciosa y perfecta interpretación de la palabra de Dios. Ahora déjame decirte algo. Debes cuidarte, porque de cierto vivimos en un tiempo donde muchísimos hombres faltos del temor de Dios están adulterando la palabra de Dios. Por lo tanto, ten cuidado con qué y por medio de quién te estás alimentando. ¿Qué te están dando como alimento espiritual? Porque algunos pueden decir que es la palabra del Señor, pero puede ser la palabra del Señor y sus verdades mezcladas con medias verdades y con medias mentiras, o con mentiras completas y mentiras despiadadas. Debes tener cuidado. Y lo que debes hacer para evitar ser mal alimentado y que un alimento adulterado, en vez de darte crecimiento y nutrirte, te haga daño, debes siempre rogar a Dios
que te dé la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento necesario para discernir cualquier falsedad y cualquier mentira. Segundo, debes convertirte en un estudioso, juicioso de la palabra de Dios y de sus verdades, para que puedas tú extraer todo lo que en ella hay, todas sus verdades, y para que tu discernimiento se agudice frente a mentiras, falsedades y engaños del tiempo en que nosotros estamos viviendo. Debes preocuparte por desear la palabra de Dios sin tener una intención en tu corazón oculta. ¿Cuál intención? La intención de tratar de acomodarla o cambiarla. Tratar de simplemente tomar de ella las cosas que te agraden y no lo que te agrade muy poco porque te corrige y te exhorta. No, desechemos toda intención parcial en el estudio de la palabra del Señor, en el deseo de llenarnos de ella, sino que amémosla por completo como está inspirada por Dios, tal como Dios nos la dio. Deseémosla de esa manera, querrámosla, estudiarla de esa manera, de una manera sincera, honesta, con la intención de que el Señor nos exhorte, nos corrige, nos enseñe. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora dice, para que por ella crezcáis. Mírame, como cristiano, como creyente, como verdadero hijo de Dios, lo único que te puede dar un crecimiento real y genuino es la palabra del Señor. Lo único que puede traer crecimiento, desarrollo, firmeza a tu vida es la palabra de Dios. No existe nada más. Para eso Dios la dejó y así Dios lo estableció. Ahora, en esta traducción dice lo siguiente. Versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y me gusta muchísimo la expresión que usan aquí los escritores y los traductores al final. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Déjame decirte algo muy importante. Nunca cambies la verdadera, poderosa y firme palabra de Dios por nada. No la cambies por otro alimento. No la cambies por los consejos de los hombres. No la cambies por la inspiración de los hombres. No la cambies por nada de este mundo. Segundo, la palabra de Dios es lo que nosotros más debemos anhelar. Llenarnos de ellas, crecer en ella, abundar en ella. Porque así como un niño llora por su alimento, por su leche materna, nosotros debemos también anhelar y desear a tal punto en que nuestra alma llore por este alimento verdadero y precioso de la palabra del Señor. No hay nada más grande, nada más nutritivo, nada más perfecto, con todos los nutrientes espirituales que la palabra del Señor. Ahora escúchame. La leche materna se dice que es irreemplazable. Y en cada lata que venden de leche del mercado para niños, hace una salvedad y dice que el mejor alimento para un bebé es la leche materna. No se puede reemplazar con nada. Lo mismo es la palabra de Dios. No la puede reemplazar nadie, no se puede reemplazar con nada. Lo que ella ofrece no lo ofrece ningún otro libro, no lo ofrece nadie más lo puede ofrecer, porque lo que está allí es inspirado por Dios, bajo el conocimiento de Dios de nuestra necesidad espiritual, y Dios por medio de ella entonces nos provee lo que a nosotros se hace necesario y siempre será necesario. La palabra de Dios es el mejor alimento en esta época donde muchas personas que estaban acostumbradas a escuchar al pastor, la predicación. Este tiempo es el tiempo más propicio para alimentarnos en la palabra del Señor. Pero es el tiempo donde más necesitamos y tenemos necesidad de ella. Hoy
el tiempo que estamos viviendo, la palabra de Dios resulta irreemplazable porque nos da información acerca de todo lo que estamos viviendo, nos capacita a nosotros para enfrentar toda la situación en la que estamos, pero también nos da promesa para el mañana, si en muchas personas el mañana es incierto. La palabra del Señor nos habla acerca de todas las cosas de ayer, de hoy, también de las cosas que sucederán. Nos alienta con las promesas que el Señor nos ha dado, nos fortalece si no tenemos entendimiento de muchas cosas. Hay tantas cosas que decir de la palabra del Señor que no nos alcanzaría la noche. Buena es. Ahora escúchame. Un alimento adulterado hace daño. Si alguien trae la palabra del Señor tergiversada, malinterpretada, si hombres no temerosos enseñan la palabra del Señor, inevitablemente afectarán y harán daño a aquellas personas que les escuchan. Y esto es terrible. Nosotros debemos reclamar, y tiene que llegar el tiempo en que los hombres que conozcan al Señor, aquellos hombres y mujeres verdaderamente nacidos de nuevo, le reclamen, por decirlo así, a los predicadores, leche espiritual no adulterada. Cuando usted esté escuchando un mensaje, reclame, ponga usted un estándar alto del tipo del mensaje que quiere escuchar y exija palabras de verdad, palabras bíblicas, porque o si no, el afectado va a ser usted con lo que usted esté escuchando si está lleno de error. La palabra del Señor no caerá mal jamás. Nunca le hará daño a aquella persona que la consuma, que la adquiera, que la coma, que la interiorice. Hay muchas porciones de ellas que a la verdad al momento se nos hacen duras y difíciles. Pero todo lo que hay en la palabra del Señor es nutritivo, es bueno y es para nuestro bien. Por lo tanto, me esfuerzo y cada día me seguiré esforzando a llevarles a cada uno de ustedes una porción bíblica no adulterada. Porque primeramente debo ser fiel a Dios en la exposición de las Escrituras. Y segundo, la intención al yo compartirla con ustedes es que usted sea alimentado, sea nutrido, sea fortalecido y sea edificado y que usted crezca a través del conocimiento de Dios y de su palabra. Dios nos permita a cada uno de nosotros también que cuando hablemos podamos hablar con el alimento correcto que es la palabra del Señor sin adulterarla y hagamos todos un compromiso de no adulterar la palabra del Señor y que cada vez que vayamos a hablar de ella lo hagamos con responsabilidad y honestidad, de tal manera que las personas que a nosotros nos escuchen puedan ser edificados, bendecidos y puedan crecer a través del contenido de la palabra del Señor. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Ahora escúchenme, se lo voy a dejar por última vez, ya voy a terminar. Versículo 2 dice en esta traducción: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. No debe haber nada más grande para nosotros que podamos desear y anhelar que el alimento que nos puede proveer Dios a través de su palabra. Es lo que debemos anhelar. Si no te sientes alimentado espiritualmente, te hace falta la palabra de Dios. Si sientes sed, te hace falta la palabra de Dios. Si sientes hambre, te hace falta la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios para todo. Ella es nuestro alimento y de ella nosotros nos podemos saciar. Dios nos ayude y cada uno de nosotros podamos ser conducidos a esa fuente inagotable de vida para cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús.